El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy el dragón. El día de hoy tenemos una historia misma que tiene más de 300 años de antigüedad. Jack 335 nos contará la historia. Jack 335, cuéntanos. Gracias, dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les relataremos una historia misma que pasó hace 300 años. Este relato nos la contará Don Rodrigo. Don Rodrigo, cuéntanos esta historia. Hola a todos, me presento. Soy Don Rodrigo. Y esto que les voy a contar es un relato que se ha pasado de generación en generación. Esto pasó en el año de 1805. Y les voy a contar. Hace muchos años, justamente entre las calles de Santa María y Pedro Moreno, está ubicada una taberna, misma que es de ave de mal agüero. Esta taberna se llama El Ciervo de Oro. Esta misma es famosa porque siempre está habitada por maleantes. Aunque eso sí, también hay un hombre que siempre acude por las noches, mismo que se llamaba Pedro Santibáñez. Él era un hombre que siempre trae las bolsas del pantalón llenas de oro. Eso sí, no se sabe cómo lo conseguía. Pero eso sí, siempre cuando él iba, con tal de gastar todo el oro que él llevaba, lo que él hacía era invitar los tragos de vino, mejor dicho, copas, a todos los que estaban en ese entonces. Pero eso sí, ellos aprovechaban y lo que hacían era pues, mojarse el gaznate a causa de aquel tipo. Mejor dicho, que se ponían ebrios. Pero eso sí, un día en la noche decidió invitar a dos amigos mismos para seguir tomando. En ese entonces, lo que les dijo fue pues invitarlos a seguir bebiendo y por qué no también jugar juegos de azar. Y eso fue lo que hizo. Pero eso sí, lo que no sabían era que tenían que pasar por el cementerio para ir directo a su casa. Y lo que hicieron fue lo siguiente, estando ebrios. Pisaron las tumbas e incluso túmulos, todavía frescos, por cierto. Llegaron directamente a la casa de Pedro. Y eso sí, al llegar y entrar a su casa, ellos decidieron seguir tomando. Y eso sí, Pedro Santibáñez, mismo quien sacó naipes para continuar. Y en ese entonces estaban tomando y jugando y lo demás. Y justamente en ese momento se empezó a escuchar lamentos de las ánimas que venían del cementerio. Después uno de ellos le dijo, por favor, ¿podrías cerrar la ventana? En ese entonces uno le dijo, porfa, Pedro, cierra esa ventana, se escucha bien gacho. Pero eso sí, él les dijo, no, mano, esa ventana siempre va a permanecer abierta, chingues. Y eso sí, yo nunca la voy a cerrar. En ese entonces, los dos amigos que estaban ahí decidieron levantarse e irse y sobre todo se despidieron de Pedro Santibáñez. Y eso sí, él siguió solo. Al día siguiente, lo que él hizo fue asomarse por la ventana y vio el entierro de don Felipe de San Andrés. Y eso sí, él con todas sus joyas, porque él en vida sí lo quiso, tanto de oro como de diamantes, pero eso sí, también llevaba las ropas con las telas más finas. Y se preguntarán, ¿a qué se dedicará? Pues en efecto, Pedro Santibáñez es un profanador de tumbas.
sin ningún respeto ni temor. Justamente ese día, pero en la noche, aprovechó que todos habían ido y lo que hizo fue desenterrar el ataúd. Lo abrió y lo que él hizo fue quitarle todas las joyas, tanto de, tanto de oro como de plata. Y eso sí, también lo que hizo fue quitarle todas las ropas más finas que él llevaba. Y justamente lo que él hizo fue esperarse unos días para después vender todo. Y al vender todo obtuvo una gran fortuna. Encontraron a dos mujeres, a una bruja y a su hija. Ella se le acercó porque las personas que estaban afuera esperándolas, lo que estaban esperando era capturarlas, es más bien capturar a la mamá, que es la bruja, para matarla. Así que lo que hizo fue decirle lo siguiente: mira, hija, te hago entrega de este amuleto. Y recuerda, el día en que me entierren, me ponen mi amuleto en mi pecho. Pero por favor, no me pongas en un ataúd, solo amortaja mi cuerpo. Así podré recuperar mis poderes y sobre todo, mi forma humana. En ese entonces entraron muchas personas y lo que hicieron fue amarrarla y llevársela directamente a la plaza central, que es en donde estaba la horca. Y justamente, ya que estaba en la horca, ya con la cuerda amarrada en el cuello, le gritaban: ¡bruja maldita! ¡Deberían de quemarte viva! ¡Mujer de Satanás! En ese entonces, lo que hicieron fue tirar de una palanca para que esta trampilla se liberara y ella terminara muerta. Mejor dicho, colgada. Después de eso, lo que hicieron fue tomar el cuerpo de la bruja y se la llevaron al Panteón de San Fernando, que por cierto, en este mismo panteón está sepultado el mismísimo Benedicto de las Américas, quien puso e interpuso la paz en nuestro país, y él fue don Benito Juárez. Y les voy a contar, después de eso, Pedro Santibáñez lo que hizo fue observar desde su ventana el entierro de la bruja. Y justamente cuando vio que en medio de la mortaja, se fijó que era así de fácil profanar su tumba. Pero eso sí, en ese entonces la hija colocó justamente en el pecho el amuleto de su madre, que por cierto era de oro de 24 quilates. En ese entonces la hija se fue triste, pero después ella se quedó con un oficial. ¿Y por qué no? Se enamoraron, se hicieron novios y se casaron. Y justamente Pedro Santibáñez vio el destello del amuleto, y eso sí, así se dio cuenta que era de oro. Después Pedro Santibáñez lo que hizo fue esperar a que todos se fueran para profanar la tumba. Y eso sí, ya que todos se fueron, se esperó hasta que llegara la noche. Y eso sí, lo que hizo fue tomar una pala y fue directamente a la tumba. Y en ese entonces empezó a cavar y a cavar. Y justamente cuando llegó a la mortaja, empezó a buscar la joya. Y ya que la encontró, lo tomó y dijo: esta joya
Es muy valiosa. Ya sé. Voy a esperarme unos días para venderla. Y después se fue de la tumba. Después él se fue a descansar por la profanación que él hizo. Meses después, él se estaba imaginando la fortuna que le iban a dar por dicha joya. Pero en la noche, él empezó a escuchar pasos y cadenas arrastrándose sobre el piso. Después, Pedro Santibáñez vio a una mujer cerca de la entrada de su cuarto. Después se le apareció, llegó hacia él y le dijo: Dime, ¿dónde tienes mi amuleto? En ese entonces, lo que él hizo fue decir muy asustado: ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Después ella le dijo: Tú eres el culpable de mi penar. Si no me hubiera robado mi amuleto, estaría viva ahora. En ese entonces, el espíritu empezó a buscar su amuleto por toda la casa de Pedro Santibáñez. Después abrió el cajoncito de un buró. Encontró ahí la joya y le dijo: Maldito seas, con que aquí lo tenías escondido. En ese entonces él le contestó: Pero tu amuleto no lo podrás usar en el otro mundo. ¿Por qué lo quieres de regreso? En ese entonces levantó sus manos huesudas, con sus uñas llenas de tierra de tumba, arañó a Pedro Santibáñez, lo levantó y lo mató. Al día siguiente, una persona iba pasando por el cementerio y se llevó la sorpresa de encontrarlo muerto a la entrada del panteón de San Fernando. En ese entonces, un guardia dijo: Pero, ya sé quién es. Él se llama Pedro Santibáñez. Él vive en la casa que está hasta allá. Y justamente, él se dedicaba a profanar tumbas. En ese entonces, fueron a la tumba donde estaba sepultada la bruja, y al llegar se dieron cuenta que la tierra había sido removida. Y en ese entonces se convencieron que en realidad era profanador de tumbas. Después lo que hicieron fue sacar el cuerpo de la bruja y lo incineraron ahí mismo. Sus cenizas fueron esparcidas en el viento. Y Pedro Santibáñez fue sepultado en donde estaba sepultada la bruja. Y desde ese momento hasta la fecha, la casa de Pedro Santibáñez se encuentra abandonada. Y en ella se aparecen dos fantasmas, la de la bruja y la de Pedro Santibáñez, vagando por toda la casa sin descansar en paz. Y eso fue lo que pasó. Por otra parte, ha sido todo. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si ustedes lo desean y desean compartir algunos de sus relatos, experiencias paranormales e incluso creepypastas, pueden enviarlos al correo que aparece en el primer video que se subió al canal. Nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos y todas.